Espérate que el amigo se instale bien ahí. No, sí, yo estoy cachilú, si es que di vuelta todo, Por eso, Ya. por tratar Bueno, de hacerla bien, me salió mal. Ya, ahí sí. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. La Corporación Solidaria UTSACH les saluda afectuosamente y agradece su participación en este nuevo conversatorio por los aspectos legales al escribir esta nueva Carta Magna. Hoy tenemos dos abogados que gentilmente nos han aceptado esta invitación. Ellos son la compañera Erika Portilla, electa constituyente por el Distrito 4 en representación del Pacto Pro Dignidad y del Partido Comunista. Es licenciada de la Universidad de Atacama. Por otro lado tenemos a nuestro amigo invitado, Rodrigo Logan, electo constituyente por el Distrito 9 en calidad de independiente y fuera de pacto, lo que se tradujo en que fue el independiente más votado con más de 27.000 sufragios. Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Una gran hazaña. Y en el conteo final fueron 34.917. Ya. Usted es licenciado de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Sí, amigo mío. Ya, gracias. Bueno, les recordamos a nuestros participantes que las preguntas se deben realizar por el chat, lo que agradecemos. Mi primera pregunta para ambos tiene que ver con esto del conservadurismo que está existiendo desde hoy día, el pauteo que el Ejecutivo plantea hacer a la Convención, como también algunos sectores del Parlamento y también de la justicia que declaran que si la Convención no respeta las estipulaciones del famoso acuerdo por la paz, estaría deslegitimado el proceso constituyente. Además, si agregamos que uno de los pilares de la Convención es la transparencia, y se ha sabido que el gobierno licitó un canal cerrado para la Convención. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Partemos por la compañera. Sí, pues. Activa el micrófono, compañera. ¿No lo puede activar? No. Ahora. Ahí sí. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con la Corporación Solidaria UT-USACH. Un gusto también estar con Rodrigo Logan, que nos hemos visto en distintas instancias de coordinación, donde nos hemos autoconvocado las y los constituyentes de todo el país. Bueno, en relación a la pregunta, a la reflexión, que creo que es muy importante, nuestra postura como constituyente del Partido Comunista es públicamente conocida, en el sentido que hemos planteado en distintas instancias que la Convención tiene el poder constituyente originario, que se lo entregó el pueblo de Chile en el contundente resultado que hubo el 25 de octubre de 2020, y en la caracterización que tiene la formación también de la Convención Constitucional, donde mayoritariamente hay constituyentes con vocación transformadora. Pensando en esos elementos, es que hemos planteado que justamente por recaer en nosotras y en nosotros el poder constituyente originario, de manera democrática al interior de la Convención, podamos discutir, por ejemplo, el quórum que está establecido en la reforma constitucional, y si coincidimos en que se puede modificar, es una opción democrática, al mismo tiempo que si como constituyentes titulares de este poder originario que nos entregó el pueblo, decidimos que el quórum se tiene que mantener, lo vamos a respetar como nos caracterizamos
de respetar todo tipo de decisión democrática. Y claro, hay una postura conservadora en el sentido de restringir la convención, y eso es parte de lo que tenemos que discutir al interior de este órgano, inédito, ¿cierto?, por su componente paritario, inédito en términos de la historia de nuestro país, inédito también porque tiene presencia o tienen presencia los pueblos originarios. Entonces, no queremos que nos restrinjan, que nos limiten en la autonomía que tenemos como órgano, titulares de esta soberanía ejercida por nuestro pueblo. Gracias, Erika. Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Ahí sí. Sí, ya. Ahí sí. Perfecto. Lo primero. Oye, usted se me ha perdido mucho gusto, ¿ah? Sí, lo que pasa es que me tomé unos días para hacerme unos exámenes médicos y unos días también de descanso antes de este gran trabajo que se nos viene, ¿cachai? Entonces aproveché de cerrar algunos temas, unos exámenes que me tenía que tomar hace un montón de tiempo e irme un ratito ahí al campo porque era necesario. Era necesario, necesitaba un poquito, necesitaba silencio, paz. Pero ojo, pero fíjate que aún así fue súper divertido. Antes de contestar la pregunta, porque fui a descansar, pero al final terminé trabajando porque tuvimos reunión con los autoconvocados el martes, miércoles, jueves, viernes, libre el sábado y el domingo el plenario. Así que igual, no, trabajando todo el día. Bueno, primero, antes que nada, como decía mi padre, educación gratuita y calidad, un saludo a todos y todos los que están, los live escuchan. Un saludo a todos los invitados aquí, los muchachos y muchachas, porque eso es lo primero, uno tiene que saludar cuando viene invitado, agradecer la invitación, de verdad me siento súper honrado por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, amigo, mira, aquí en un principio tengo sensaciones de encontrar con esta pregunta, porque si bien es cierto, en un primer momento me sentí como atado, yo en lo personal, me sentí como con una camisa de fuerza, ¿cachai? Y me acordé de un dicho de mi abuela, porque mi abuela siempre me decía, hijo, no es culpa del chancho, sino el que le da la flecha. Entonces yo empecé a pensar, si nosotros tenemos un mandato como convención constitucional, tenemos un mandato de la ciudadanía, de la nación, del pueblo, y ese mandato, ¿cómo lo vamos a cumplir? Porque tenemos que honrar la lealtad al pueblo, absolutamente. Y tenemos un trabajo que cumplir, que el trabajo no es que conversemos de lo humano y lo divino, no es que nos pongamos a debatir. El trabajo de nosotros es entregar una constitución, una propuesta constitucional, o sea, un documento redactado donde se te fue el internet. Tenemos que haber escuchado a los disidentes, a los grupos intermedios, tenemos que haber escuchado a los paneles de expertos, pero tenemos que redactar. Eso es lo que la ciudadanía nos pide. Entonces, respecto al conservadurismo, yo dije, chuta, sí, efectivamente, siento de que nos están dando las pautas de lo que hay que hacer, el presupuesto, lo que hay que gastar, el dónde, el cuándo, o sea, nos ponen la música y el tono. Pero también reconozco que en un principio nosotros, por ese temor y por las desconfianzas creadas, amigo mío, fuimos bastante reticentes a juntarnos. Por eso a mí me encantó cuando me invita a la Bárbara Sepúlveda, que es del Partido Comunista, pero es del Distrito 9, ¿cachai? Y me invita a participar en este encuentro autoconvocado, porque en un principio era como, es que la lista del pueblo dijo esto, los 34, después la lista del pueblo se juntó con otros más y crearon la vocería de los pueblos. Y como que, pero ¿cómo te vayas a juntar? Pero ¿por qué no? ¿Cachai? Si había que juntarse, había que en un momento conocernos, había que la curva de aprendizaje acortarla, saber que somos seres humanos, hombres y mujeres libres, ¿cachai? Que podemos pensar distinto, pero tenemos que empezar a gestionar. Bueno, y desde ese momento yo dije, ya, voy a dejar de pensar en todo, voy a mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, no voy a empezar a decir, pucha, me carga que el Ejecutivo está haciendo esto, me carga que el parlamentarismo, o sea, perdón, que el Parlamento nos empiece a mirar como que somos sus hermanos pobres en la convención, y voy a empezar a aportar valor desde trabajar y desde la autogestión. Y fíjate que ha funcionado un montón, amigo mío, porque nos hemos ido soltando de ciertas amarras, de muchas amarras, y cada vez más, cada vez más.
a través de juntarnos, para que veáis el poder que tiene la autogestión, no solamente en este organismo, sino que también en lo local, o sea, para que la gente, que claro que incluso cuando tú te organizas, no basta solo con tener ideas, sino que tú tienes que generar las estructuras y las organizaciones para que esas ideas puedan hacer cambio histórico. Si tú tienes buenas ideas, pero esas ideas tú no las estructuras y no te organizas y no te autogestionas, esa idea no va a hacer ningún cambio histórico. Bueno, aquí sí lo hemos logrado y cada vez lo vamos logrando más. De hecho, fíjate que ya se logró que dijeran que el Ejecutivo llegaba con decreto hasta el día de instalación, hasta el 4. Después del 4 somos nosotros. Ya se logró el tema presupuestario, la SECPRES está diciendo, no, ok, vamos a aceptar, porque la excusa, la explicación, no es excusa, la explicación del gobierno para haberse metido en tantos temas como presupuestario y administrativo, es que ellos dicen, nosotros no tenemos ningún interlocutor válido en la convención, porque ustedes todavía no han elegido presidente, vicepresidente, no han elegido una mesa directiva, entonces no sabemos con quién conversar. Ya, y ese era un punto, tú puedes discutirlo, no discutirlo, decir sí, pero es que no pero recién no nos hay contactado nunca, pero al final del día tenían un punto, pero no tenían interlocutor. Y también ellos tienen otra explicación, dicen, nunca los pudimos haber contactado porque el CRISAL recién nos entrega hace 2 semanas atrás la sentencia y nos notifica la sentencia con los candidatos proclamados. Entonces, si nosotros nos contactábamos con ustedes antes, podía ser visto como un acto de intervencionismo. Pero lo bueno es que hoy día, y con esto termino, hoy día sí nos estamos organizando. A algunos no les gusta porque dicen que nos estamos organizando antes de la convención, o sea, del acto inaugural, pero ya se han sacado ideas, se han levantado ideas súper potentes y estamos trabajando. Y eso me tiene súper contento. De verdad que sí. Estamos trabajando, estamos cumpliendo la palabra empeñada. Sí, pues, así es, para que los compañeros sepan, la última reunión hubieron 88 constituyentes en la reunión, según lo que he sabido. Sí, así fue. Estáis bien informados, sí. Bueno, mira, aquí hay compañeros que también quieren preguntar, porque también, digamos, conocen algunas temáticas. El compañero Apolo Olivares, por ejemplo, dice, para cambiar el equilibrio del poder entre el presidente y el Congreso, ¿qué régimen presidencial plantean ustedes? ¿Ventajas y desventajas? Para ambos, dice, el rol del Estado en esta constitución de la dictadura es un Estado subsidiario. Creemos que el rol del Estado debe ser un Estado social de derecho. Ahí hay 2 consultas en una y compañera Erika. Aquí estoy atenta, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, compañera. Ya. Rodrigo, te faltó saludarme a mí, po. Saludé, dije, voy a saltar a los live escucha, a los asistentes y a mi compañera. O sea, tú. Perdón, es que yo lo digo así, perdón. Y a mi compañera Erika Portilla, por supuesto, si no hemos encontrado y hemos trabajado mucho, así que, compañera Erika Portilla, un abrazo gigante, gigante, gigante. Y también. Oye, ojo, y con una de las palabras más lindas del idioma castellano. ¿Saben que una de las pocas palabras que no tiene sinónimo son amor y compañero? Por eso son tan importantes. Compañero tiene que ver con compartir el pan. Una vez me acuerdo que un profe lo dijo. Sí, pues, compartir el pan con unos con otros. Todas las palabras con co son tan lindas que significa de colectivo. De ahí viene la comunidad, el compartir, el confiar. Que es increíble. Sí. Así que, compañera, un abrazo gigante. Un besito. Bueno, nosotros, dentro de las propuestas que hicimos como Apruebo Dignidad, fue una justamente de generar equilibrio entre la figura del presidente o presidenta de la República y el Congreso. Eso fue parte de los compromisos y de la palabra que empeñamos con el pueblo cuando levantamos las candidaturas de este pacto tan valioso, que reúne al Frente Amplio, al PC y al Partido Regionalista Verde Social. Entonces planteamos la posibilidad de discutir en la Convención Constitucional un equilibrio y acercarnos a un semipresidencialismo, entendiendo que, por ejemplo, con el manejo de la pandemia,
se ha visto claramente cuál es la limitación que tiene el Congreso en relación a tomar decisiones que vayan en beneficio directo del pueblo de Chile, considerando que esas facultades han recaído históricamente en la figura del presidente de la República. Estoy pensando en las iniciativas de ley que necesariamente involucran el presupuesto de la nación. Y ahí el Congreso ha tenido que llegar a acuerdos forzados insistentemente con el gobierno, para que hoy día exista un ingreso familiar de emergencia con una cobertura mayor. Y estamos hablando de que eso se logró hace muy poquito, y ya llevamos 1 año y medio de pandemia, y con todas las consecuencias en términos laborales, de salud mental, que ha significado para las personas, la mayoría de las y los trabajadores, porque y también muchos emprendedores, por cierto, del turismo, del área del comercio, que se han visto impactados por las cuarentenas, por los toques de queda, en fin. Cuando nosotros en Atacama experimentamos estas dolorosas hechos de la naturaleza, que fueron los aluviones que les comentaba antes de iniciar el programa, el 2015 y el 2017, también fuimos testigos y al mismo tiempo sufrimos las consecuencias del centralismo en la toma de decisiones. La demora en las ayudas y la obligación de consultar cada medida que se pudiera implementar en la región de Atacama con el Ejecutivo. Entonces, en la región hay una fuerte, y yo creo que se da no solo en Atacama, sino que en otras regiones, hay una fuerte vocación por generar descentralización y también generar este equilibrio entre las facultades del Congreso y las facultades de la figura del presidente o de la presidencia de la República. Ahora, en relación a la otra consulta, Estado subsidiario versus Estado social y democrático de derecho, nosotros también hicimos el compromiso de llevar al debate constitucional la creación o la formulación de un Estado de nuevo tipo, de un Estado moderno, eficiente, con las características de un Estado social y democrático de derechos, de tal manera que el Estado pueda pasar de este rol pasivo en materia de asegurar los derechos sociales, de garantizarlos, a un rol activo en la garantía de la dignidad, que se expresa en que todas y todos podamos gozar de los derechos sociales que son los más elementales para una vida digna, como la salud, el trabajo decente, la vivienda, el sistema de pensiones. Entonces, estamos comprometidos con reformular las características del Estado, principalmente con ese argumento. Y con ese mismo argumento nos comprometimos a explorar dentro de la Convención Constitucional, respetando, por supuesto, cuál es el alcance de una constitución, la posibilidad que en un futuro el Estado pueda impulsar un nuevo modelo de desarrollo en el país, pensando justamente en que para garantizar la dignidad de las y los trabajadores, de la mayoría de las y los chilenos, se va a requerir un nuevo modelo de desarrollo. Gracias, compañera. Rodrigo, ¿tienes opinión de estas dos consultas hechas? Sí, mira, vamos a partir, aquí las preguntas eran dos, rol del Estado y sistema de gobierno. Vamos a partir de atrás para adelante. El sistema de gobierno, que hoy día tenemos un hiperpresidencialismo, donde un Estado democrático, para que funcione hacia las personas, los ciudadanos, tiene que tener una clara separación de funciones, de los poderes del Estado, de las funciones del Estado,
pero además tiene que tener controles cruzados. En un sistema hiperpresidencialista como el que nosotros tenemos hoy día, donde el presidente no solamente tiene facultades en cuanto a poder ejecutivo, de ejecutar las leyes, sino que tiene, por ejemplo, una potestad reglamentaria que en todos aquellos temas que no son de ley, el presidente los puede regular. Y de repente se excede incluso en esa potestad reglamentaria y se mete en temas que son de ley. Y solamente tú puedes fiscalizarlo a través del Tribunal Constitucional o incluso en algunos casos a través de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. Tiene derecho a veto, tiene derecho de iniciativa exclusiva de ciertas leyes que eroguen gasto directo al Estado, tiene el tema de la urgencia, maneja los comités políticos, nombra gabinete por exclusiva confianza, o sea, no pasa por la alta dirección pública, tiene el derecho a los indultos, incluso solamente incausados, o sea, solamente porque él quiera o no quiera, y tiene parte de la administración del gobierno y administración regional o administración del Estado a propósito de la elección directa de los delegados presidenciales regionales. Entonces todos esos elementos cuando tú los empiezas a mirar te vas a dar cuenta que confluyen, que tenemos, y disculpen que lo diga así, es una forma como yo me lo explico, es como que cambiamos un rey por un presidente. Cambiamos la monarquía en alguna parte con todas sus atribuciones por tener un pequeño rey, que es el presidente. A lo mejor en algún momento se consideró en este país que era necesario, pero es peligroso. En el Chile que queremos crear, en esta nueva sociedad que tratamos de construir, es peligroso tener un poder tan, una función del Estado con tanto poder y además con la falta de elementos de vinculación, de control cruzado que tiene el Estado de Chile. Y aquí paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado? Yo siempre yo soy muy romano para pensar, así como los romanos antiguos. Por eso hablo siempre de la república, de la res pública, la cosa que es de todos, la cosa pública. Y los romanos creían de que el Estado era un corpore. Ellos siempre decían que las organizaciones podían ser dos, o la fundatio, que era un capital, y que ese capital estaba adscrito a un propósito determinado, la fundación, o un corpore, que el corpore era un grupo de personas que estaban tenían una destinación, un propósito común. Entonces yo siempre creo que el Estado es un ente corporativo, donde de cada quien según su necesidad y de cada cual según su calidad. Y tiene que ser garante, tiene que garantizar tanto el derecho como el acceso a ese derecho, porque si no solamente una mera declaración de principios. Entonces para eso yo creo, y siempre he mirado a la Constitución como una herramienta, aparte de ser el elemento que constituye políticamente tu nación, la Constitución es un elemento de interpretación para las normativas de rango inferior, por ejemplo, las leyes, los decretos, las ordenanzas municipales, los reglamentos de condominio, etc. Y también es un elemento no solamente un elemento de interpretación, sino que es una herramienta para que se puedan ejercer los derechos por parte de los ciudadanos. Entonces, yo creo que este Estado corporativo garante funciona sobre la base de que existan 4 pilares en la Constitución. El primer pilar es que exista responsabilidad efectiva o normas de responsabilidad efectiva. Que esa responsabilidad luego se establezca en la ley, no hay problema, pero que exista la enunciación clara en la Constitución de responsabilidad civil y penal de las autoridades político-administrativas que establezca la Constitución política, incluyendo nosotros los constitucionalistas. ¿Ya? Cuando de manera dolosa o de manera negligente no lo hagamos mal o lo hagamos tarde. Porque hoy día la palabra responsabilidad está en nuestra Constitución política repetido 67 veces, pero tú no encuentras cuál es la responsabilidad efectiva. Por tanto, hoy día, fíjate que cuando tú quieres ser responsable de una autoridad político-administrativa, te hablan de la responsabilidad política. ¿Cuál es esta? La acusación constitucional, que es un juicio político, o eventualmente la responsabilidad de la democracia representativa, es decir, que tú no vuelvas a votar por esa persona y no salga reelecto. Pero eso es como entregarle un cheque a una persona por 4 años y hacer un acto de fe de que lo va a hacer bien en los 4 años, porque además nuestra participación ciudadana es mínima, que también tenemos un elemento que decía. Entonces, el primero es el elemento de la responsabilidad. El segundo pilar, que para que funcione este Estado corporativo garante, es que tengamos una organización, por lo menos de mi punto de vista, una organización constitucionalmente establecida que no dependa de los gobiernos de turno, que sea el Consejo de la Defensa Ciudadana o el Ombudsman. ¿Por qué? Defensor del pueblo, ¿cierto? Defensor ciudadano, defensor de nacionales, ahí tiene distintos nombres. ¿Y por qué? Porque es una institución que incluso puede hacer efectiva la responsabilidad del Estado de manera rápida, efectiva y con un juicio especial cuando el Estado no lo haga tarde o lo haga mal. ¿Y por qué? Porque hoy día muchas personas, si bien es cierto, hoy día la Constitución actual establece en el artículo 88, inciso segundo, que las personas que hayan sido dañadas por la administración
y que quieran cobrar esos daños pueden ir a los tribunales de la República. Ninguna persona va, o muy pocas van, porque saben que el Estado tiene una defensa que es el Consejo de Defensa del Estado. En cambio, las personas que somos los afectados por la mala política pública, tenemos que gastar en abogados y estar. Imagínate que este año recién salió la sentencia final ejecutoriada del caso del CASA 212, donde murió Felipe Camiroaga. Saca la cuenta de cuánto se demoran los juicios. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque van a la judicatura civil, a un juicio que es largo, y eso impide o dificulta el acceso a la justicia a las personas y por tanto que ejerzan su derecho de buena manera, porque el Estado no tiene incentivo a hacerlo bien. El tercero es que exista una participación en la misma Constitución, elementos que hablen de la participación ciudadana real, efectiva y vinculante, que al final no es otra cosa que tomar la ley 20.500, que fue dictada durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y aplicarla a rango constitucional, darle rango constitucional sobre todo a los principios que ella establece, el principio de equidad, sistematización, el principio de unicidad de parte del Estado. Frente al ciudadano, el Estado es uno. La dirección de trabajo, la tesorería, y tengo yo participación a través de los COSOC, de los consejos de la sociedad civil y de los grupos intermedios, tanto en el diseño, generación, votación, aplicación, implementación, fiscalización y regulación de la política pública. Pero eso hoy día, como no está constitucionalmente establecido, ¿qué es lo que se dice? Se dice que por el principio de especialidad prima la ley de municipalidad versus la ley 20.500. O les ponen muchas cortapisas, por eso tiene que estar constitucionalmente establecido, para que transformemos esta democracia representativa que tenemos, la transformemos en una democracia participativa. Y el último elemento, y con esto termino, es que hoy día tenemos un gran problema a propósito de los derechos, porque no los tenemos conceptualizados. Solamente tenemos conceptualizados, fíjate que no hablan del derecho a la salud, no hablan del derecho a la educación, sino que hablan del libre acceso. Entonces falta conceptualizar, nosotros a este pilar le llamamos la Torre Babel. Porque ¿qué entiendes tú por salud? Salud es ausencia de enfermedad, o salud es el estado de bienestar psíquico y físico que permite la mayor realización material y espiritual posible de los ciudadanos, que eso es lo que dice la OMS, no lo digo yo. Entonces, ¿o qué entendemos por educación? Entendemos la formación y la entrega de un material determinado, castellano, matemática, o entendemos un proceso integral donde no solamente se da en aulas, sino fuera de ella, y el deporte también podría ser entendido como educación. ¿Por qué ese pilar es tan importante? Porque si hoy día, insisto, con esto termino, porque si hoy día tú solamente me garantizas el acceso a un derecho que no conozco, que no está conceptualizado, la conceptualización y los límites de ese derecho se van a ir dando en tribunales. ¿Por qué? Porque serán los tribunales los que especifiquen cuáles son los límites del actuar de ese derecho por parte de los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes van a tener mejores interpretaciones? Los que tengan más acceso o abogados más caros, que es lo que ha pasado hoy día. Y segundo, cuando tú me das un acceso restringido solamente, o sea, cuando tú no me reconoces el derecho como parte del patrimonio mío como persona por el solo hecho de ser persona, tú no me estás dando un derecho, sino que me estás dando una prerrogativa. Y esto es como ir a las pulperías. Cuando en la pulpería usted me pasa una ficha, me dice que yo puedo ir solamente a una pulpería, y yo llego a la pulpería y pido, ¿tiene arroz? Sí, tengo de 2 tipos de arroz, no tengo más. O sea, usted tiene que elegir entre lo que está en la pulpería y no lo que usted se merece. Esa es la diferencia, y por eso, a diferencia cuando está conceptualizado. Y ahí, una de las conceptualizaciones más importantes para mí es qué es el trabajo súper importante para proteger a los trabajadores y proteger a la economía y proteger a quienes dan trabajo. El tema de la educación como pilar fundamental, motor fundamental del desarrollo de los países. ¿Ya? Imagínate si entendiéramos el concepto unívoco de lo que entendí por seguridad social. Ya no estaríamos conversando pensiones por un lado, licencias médicas por otro, el fondo de cesantía por otro, porque sería todo parte de un gran concepto, de un concepto unívoco de seguridad social. Eso. Gracias, Rodrigo. Mira, la pregunta siguiente es del compañero Miro Alosh. No sé, me parece que está casi, pero de todas maneras la voy a... Dice compañera Erika. ¿Podrá la Convención superar las limitaciones que le puso el Acuerdo de noviembre de 2019 sin perder la legalidad? ¿Y cuáles serán las acciones más indicadas? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, nosotros en ese sentido hemos planteado que fundamentalmente tenemos que respetar el régimen democrático de nuestro país, que es uno de los aspectos contenidos en el famoso Acuerdo por la Paz.
también comprendemos la importancia y el respeto de las sentencias judiciales que ya están ejecutoriadas y que también es un elemento del acuerdo. Hay otro aspecto que es controversial y tiene que ver con los tratados internacionales, fundamentalmente con los tratados internacionales en materia de comercio. Toda vez que han generado un debate respecto de la desprotección que puede tener nuestra economía frente a esta apertura que existe en términos de intercambio con otros países. Porque no hay medidas podríamos decir, que de protección. Sin embargo, también tenemos que tener en consideración que todos los países, a través de la figura de su presidente de la República, en términos clásicos, pueden salirse de un tratado en la medida que eso, por ejemplo, sea parte de un programa de gobierno y el pueblo le entregue ese respaldo a un presidente o presidenta para retirarse de un tratado. Entonces, creo que ese es un tema que hay que discutir. Bajo ningún punto de vista podríamos estar de acuerdo en revisar nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos en términos generales. Insisto, el quórum de los 2/3 es un tema que democráticamente tenemos que debatir al interior de la Convención Constitucional si es que hay voluntad política para aquello. Es un debate que nadie nos puede negar. Si no hay quórum entre las y los convencionales, esa regla se va a mantener. Pero si entre las y los convencionales prima la tesis de que es un quórum que hay que revisar por ser supramayoritario y llegar a un quórum como de 3/5 u otro, eso es parte del poder que tiene la Convención Constitucional, porque el pueblo de Chile, no nos podemos olvidar, lo que demandó a partir del 18 de octubre de 2019, y es un antecedente que tiene que estar en nuestra discusión, creo, fue una asamblea constituyente, y lo que ofreció la institucionalidad fue la Convención Constitucional, con estos límites y estas características que generan inquietud, que generan dudas. Entonces, ese es un antecedente que no podemos pasar por alto, y nosotras y nosotros hemos dicho que esto también depende de cuán organizado esté el pueblo de Chile, cuán organizados estén para participar en la discusión del debate convencional. Y cuando nuestro partido llamó a rodear la convención, la invitación que le hizo al pueblo fue a organizarse y ser parte del debate constitucional, a ejercer el rol que le corresponde en ese sentido al pueblo como titular de la soberanía, y entablar un diálogo democrático, respetuoso, con este poder originario que se dio el pueblo para sí mismo, que lo representamos en este caso las y los convencionales electos democráticamente. Entonces creo que va a ser un proceso donde la palabra insisto, de la organización de la comunidad va a ser muy determinante. Y allí nosotros hemos sido enfáticos en que la Convención Constitucional debe ser ampliamente participativa. Es por eso que hemos cuestionado el exiguo presupuesto que existe para participación ciudadana, y hemos impulsado también la existencia de plebiscitos intermedios, y no solo tener un plebiscito de salida donde el pueblo apruebe o rechace la propuesta de constitución que le vamos a presentar como órgano. Entonces, esa es nuestra mirada, en eso estamos. Son temas de alto interés y que me parece que tenemos que ser muy responsables, todas y todos los convencionales, al momento de abordar este tipo de discusiones. Gracias,
compañera Erika. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque hay varias preguntas y se me acotan los tiempos en general. A ver, dice el compañero Luis Fuentes, sabemos que el tema presupuestario será un tema preponderante y que este contiene más fondos para el tema de seguridad que a lo funcional. ¿Cómo creen ustedes que será posible lograr mayores recursos para un buen funcionamiento? Rodrigo. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos un tema. Mira, la partida presupuestaria, a ver, piensen que toda la plata del Estado se saca de la Ley de Presupuesto Nacional. ¿Cachai? Una ley que se empieza a gestionar por la DICPRES, la Dirección de Presupuestos, desde marzo de cada año. Y ahí a nosotros nos pasaron una cantidad de dinero para el 2021, que es este, y después se va a tener que discutir a finales del 2021, o sea, por ahí por septiembre, octubre, cuánto es lo que nos van a entregar al próximo año, al primer semestre, entendiendo que va a durar 12 meses, por lo menos. Y ahí en el final de la partida dice que se podrán generar asignaciones suplementarias en este año a medida que a medida que se vaya solicitando por parte de la Secretaría General de la Presidencia, en vinculación con la mesa. Insisto, nuevamente es un problema de organización de nosotros los convencionalistas. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Erika. Como nosotros no nos habíamos organizado y el gobierno no tiene un interlocutor válido que le pare la pelota. Disculpa que lo diga el 70 del chileno, pero ellos van como avión, ya, van como locomotora, van para adelante, porque nadie les dice, a ver, para un poquito, porque no tienen interlocutor válido, porque nosotros no nos habíamos organizado, de tal manera de decirle, ¿sabe qué? Sí tenemos una comisión de presupuesto, ¿sabe que sí tenemos una comisión de comunicaciones? Sí, tenemos una comisión de salud para ver los temas COVID, ¿sabe que también tenemos una comisión especial que se llama de presos políticos y desmilitarización? ¿Sabe que sí? Entonces, como no teníamos ese nivel de autogestión, el gobierno, claro, echaba para adelante porque el gobierno decía, el Ejecutivo, más bien dicho, en representación del Estado, decía, no podemos hacer el papelón de que llegue el día 4 de julio y no hay un lugar, no hay una convención, nos van a estar mirando, como decía Erika, tiene toda la razón, nos van a estar mirando el mundo, ¿cachai? La primera constitución con paridad de género, escrita en el mundo, la primera con mirada de género, la primera en que se deberían incluir todos los pueblos originarios. O sea, por un tema de dar unas señales al mundo. Y eso es lo que estaba haciendo el gobierno. Pero nosotros, por otro lado, estábamos no siendo protagonistas, estábamos siendo meros espectadores. Dicho esto, entonces ahora, como nosotros ya estamos tomando las riendas, como dice la canción, ahora tenemos la llave y la cosa cambia. Entonces, como ahora estamos tomando realmente nuestro rol dentro de esta figura, efectivamente, por la ley 21.200 establece que nosotros vamos a tener un comité de asesores técnicos, ¿ya? Tenemos una secretaría ejecutiva de la convención que se va a preocupar de esos temas. Y ahí me quiero enlazar con lo que dijo la compañera Erika en la pregunta anterior. Nosotros hoy día lo que nos dice la ley 21.200 es que los quórum de votación para la normativa y para el reglamento son 2/3. Pero yo puedo votar el reglamento por 2/3 y que ese reglamento para abajo tenga quórum diferenciados. Y en sí, cuando yo voto el reglamento, esa votación del reglamento es por 2/3. Pero el reglamento en sí puede establecer quórum diferenciado. De hecho, la ley 21.200 ya establece quórum diferenciado, porque dice que para votar normativa 2/3, pero para votar presidente y vicepresidente en mayoría absoluta. ¿Viste? Ahí tiene ya tiene 2 quórum adentro. ¿Y por qué? Porque efectivamente si hablamos de levantar temas constitucionales, como el derecho a propiedad, el derecho de la educación, evidente que se llega a entender, es legítimo el tema de los 2/3. Tú puedes discutir o no discutir. ¿Y por qué? Porque 2/3 es lo que históricamente se ha conversado tanto en la Constitución del 25 como a finales de la Constitución de 1833, por la importancia. Pero también hay otros elementos como quién se va a preocupar de los confort del baño, de la hoja, de la tinta, de los viajes, de las asignaciones, y no creo que todas esas decisiones hay que tomarlas por 2/3, sino esta constitución la vamos a escribir como en 20 años, ¿cachai? Si nos cuesta ponernos de acuerdo, entonces ahí tiene que haber quórum que sean más simples para facilitar la gestión, hombre. Y ahí estoy de acuerdo con la Erika, ahí sí, ¿cachai? Que se hace necesario que nosotros lo entendamos. Pero el gran problema es que todo esto que parece tan lógico conversándolo acá, tiene que alguien hacerlo ver. Por eso que lo encuentro autoconvocado, la autogestión que se está haciendo ahora, a mí me parece tan maravilloso, ¿cachai? Porque si no, vamos a llegar así como el primer día de clase. El 4 de julio va a ser el primer día de clase. Y nos vamos a mirar todos así como, hola, ¿cómo te llamás? Bien, bien. Y ese primer día de clase va a durar
2 semanas, y recuerda que nosotros apenas nos paremos en la convención, tenemos atrás el cronómetro, y empiezan a correr los 9 meses, bueno, son 12, son 9, y en el caso de los 9, 15 días antes, nosotros tenemos que pedir una prórroga por 3 más. Son 12. Y si cualquier cosa que nosotros no tomemos en acuerdo, por 2/3, es ahí acuerdo al de levantamiento constitucional, va a quedar para la ley. Si la constitución queda mal hecha, nosotros lo que vamos a entregar es una propuesta, porque después viene el referéndum de salida. Y en el referéndum de salida, ¿tú sabes qué pasa si la gente rechaza porque queda mal hecha la pega? Rige la constitución del 80 y yo me tengo que cambiar de nacionalidad al tiro. Me tengo que ir porque no voy a poder salir a la calle. ¿Te cacháis lo que me va a decir la gente? Así que eso es, amigo, ¿no? Ya. Gracias, Rodrigo. Compañero Luis Fuente dice, como país enfrentamos numerosos problemas ambientales, gran minería, zonas de sacrificio, salmocultura, etc. Entonces, ¿piensan que se debe abordar la relación naturaleza más sociedad en la nueva constitución? ¿Cómo piensan? Atingente a usted, compañera Erika, que vive en zona De sacrificio. de sacrificio. Sí, pues acá está Tierra Amarilla, Paipote, que es una localidad que pertenece a Copiapó, Chañaral, Huasco, son zonas dañadas medioambientalmente. Copiapó mismo, nosotros acá convivimos con relaves mineros, la fundición de ENAMI genera contaminación también, eso es conocido nacionalmente. Y por supuesto que en una nueva constitución tiene que estar regulada la relación entre la actividad económica y el respeto por la naturaleza, por la madre naturaleza, por el medio ambiente en general. Tienen que haber límites muy generales porque en una norma constitucional no se puede detallar exactamente, eso tiene que después ser modificado, por ejemplo, el sistema de evaluación medioambiental, que tiene su propia normativa. Una vez que se apruebe la nueva constitución, tiene que adecuarse a las orientaciones, a los principios que se establezcan en nuestra nueva ley fundamental, en la medida que ese debate lo ganemos democráticamente al interior de la Convención Constitucional. Entonces, al menos lo que hemos comprometido desde el Pacto Apruebo Dignidad es que exista una relación equilibrada, protegida, resguardada entre el desarrollo de la actividad económica y el respeto del medio ambiente en términos generales. Nosotros aquí, por ejemplo, también tenemos otro impacto medioambiental justamente producto de la actividad económica y es la sequía del río Copiapó, producto o en razón de la actividad minera y de la actividad agrícola. Entonces, es un tema que nos llega muy de cerca, hay mucha sensibilidad en torno a ser una zona de sacrificio y una alta expectativa de que la nueva constitución regule, como lo dije, en términos generales, pero con bastante precisión, cómo vamos a proteger el medio ambiente indispensable para el desarrollo de la vida de los seres humanos y de las generaciones futuras. Gracias, compañera Erika. Rodrigo. Ahí, nuevamente un tema de estructuración desde mi punto de vista. Porque hoy día el tema medio ambiente se hace símil, el tema del medio ambiente solamente con la variable ecológica. Cuando hablan del medio ambiente o el derecho que tenemos las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es solo la variable ecológica. En circunstancias que a nivel internacional el medio ambiente habla de la palabra ambiente, y el medio ambiente involucra las variables sociales, ecológicas, culturales y, por cierto, ecológicas, y también legales, a propósito de que no existan zonas de sacrificio. Entonces, y eso Chile no lo puede desconocer, porque esas variables, ese aumento en el espectro de la conversación,
Chile ha participado porque está en el Convenio de Río, en el Convenio de París, pero además está en el Tratado de Escazú, un tratado a nivel internacional que Chile fue parte y fue uno de los precursores junto con Costa Rica. Cacha, nosotros nos pusimos de acuerdo con Costa Rica para invitar a todos los países. Y cuando llegó el día que había que firmar el acuerdo, fuimos los que no lo firmamos. Es algo increíble, pero bueno, porque ahí nos dimos cuenta recién de que el tratado tenía temas que podían afectar, o se pensaba que podían afectar nuestra soberanía. Pero después que nosotros invitamos a todos los países junto con Costa Rica. Bueno, ahí en esos tratados se establecían elementos sobre participación ciudadana real, efectiva y vinculante y previa. O sea, piensa tú en el convenio 169 de la OIT a propósito de la consulta de los pueblos indígenas, así de obligatorio, respecto de las comunidades y la participación ciudadana a propósito de los cambios en el medio ambiente en estas 4 variables: social, económica, cultural y ecológica. O sea, imagínate cuando tú te tienes que preocupar de la cosmovisión de los pueblos originarios al momento de hacer una inclusión o un tema que va a modificar el medio ambiente. Imagínate que tú puedas hacer efectiva la responsabilidad del Estado por no tener un levantamiento del caudal hídrico necesario, o el caudal mínimo ecológico, o la línea base ambiental, o el levantamiento de la flora, de la fauna, a propósito, y eso también con políticas muy claras, por ejemplo, que también pueden estar en la misma Constitución. ¿Sabías tú que hoy día nosotros podríamos tener incentivos tributarios a que las empresas efectuaran actuaciones para mitigar los daños ambientales a través de un concepto que se llama gasto necesario para producir renta? Y la forma en que se puede hacer eso es establecer la proporcionalidad en la carga de los impuestos, porque hoy día los impuestos, por ley, van toda a la bolsa común, y es el Estado, a través de la Presidencia de la República, que es el presidente, es el jefe de Estado y supremo administrador, o administradora, porque es la presidencia, es el que maneja la billetera, pero todos los impuestos van para allá. Entonces, si tú generaras una proporcionalidad en el gasto de los impuestos, tú podrías tener, por ejemplo, impuestos que se fueran directamente a Antofagasta a mitigar daños ambientales, o impuestos, porque en Antofagasta tienes la minería, en el sur tienes la pesca, la acuicultura, tienes el tema de forestales, tienes el tema de pyme, tienes el tema de los servicios turísticos. Todos esos elementos confluyen. Nuevamente, y con esto termino, medio ambiente no es solo variable ecológica. Si nosotros ampliamos el término, ¿se acuerdan que yo le dije que uno de los pilares que yo establezco es, porque me gustaría, el tema de la conceptualización? Entender qué entendemos por medio ambiente. El día que nosotros entendamos el concepto de medio ambiente más allá de la variable ecológica, usted va a generar muchos cambios, porque obligas al Estado, ya que al Estado de Chile le gusta tanto pertenecer a comunidades internacionales, obligamos a que esos tratados internacionales y los derechos contenidos en eso sean parte de nuestra Constitución. Pues hoy día lo dice el artículo 5, inciso segundo, que los derechos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile son parte, pero no se cumplen. Porque si así fuese, el Tratado de los Derechos del Niño, el Tratado de los Adultos Mayores, el Tratado del Convenio Río, el Convenio de París, serían parte integrante y no estaríamos teniendo esta conversación, ¿cachai? Porque ya entenderíamos que son parte de nuestra legislación, pero no lo entendemos. Entonces hay que hacer un refuerzo positivo, como decía Europa. Gracias, Rodrigo. Compañera Erika, yo sé que usted me había dicho que tenía una reunión a las 9. Sí, quería reforzar lo que ha mencionado Rodrigo en el sentido de la valoración, porque las y los constituyentes nos hemos autoconvocado para organizarnos en distintos equipos de trabajo. De eso ha sido testigo la comunidad a través de las plataformas como YouTube, donde se han transmitido 2 de nuestras sesiones plenarias. Una de ellas fue este domingo, y mañana tenemos una continuación de ese trabajo, y a partir de este trabajo de ser muy responsables las y los constituyentes que estamos en este gran equipo que somos casi 90, es que nos hemos ido dando tareas justamente para asumir responsablemente el rol que nos corresponde. Y hace poquito se terminó de redactar una carta que se le envió al Ejecutivo, donde hay una serie de requerimientos que tienen que ver justamente con la instalación de la ceremonia este domingo 4 de julio,
con distintos protocolos que tienen que ver con los cuidados de aquellas constituyentes y de aquellos constituyentes que tienen responsabilidades de cuidado, valga la redundancia, también con los protocolos que vamos a necesitar implementar para protegernos, como lo está haciendo en general todo el país, del COVID, en un momento que es difícil, justamente por negligencia del manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo. Y en ese contexto es que se formó un equipo para entregar una opinión de este cuerpo que se ha autoconvocado en torno a las y los presos políticos de la revuelta y a la desmilitarización de la Araucanía. Entonces tenemos reunión con ese equipo para presentarle a los demás constituyentes el día de mañana una propuesta de declaración, una postura que nos represente a todas y a todos y que pueda impulsar la celeridad con que este tema tiene que ser abordado hoy día por el Congreso, porque hay una ley que se está discutiendo, una ley de indulto general, y que no ha avanzado como lo esperaríamos. Entonces, tengo que sumarme a ese trabajo. Bueno, seguimos con Rodrigo, la última pregunta para que nos acompañe, y siempre le agradecemos que nos haya aceptado nuestra invitación, y como yo se lo reiteraba por el WhatsApp, compañera, gustoso de tenerla aquí en Santiago algún día, y ahí conversaremos y nos conoceremos mayormente para ver, digamos, algunas cositas que le planteé, digamos, al punto de vista más comunal. De todas maneras, toda mi voluntad para reunirme con la corporación, con usted, con la comunidad, porque somos constituyentes nacionales, pues. Independiente que haya un énfasis de los aspectos regionales, tenemos que estar a disposición de cualquier espacio donde la comunidad se organice, y si para ello es preciso que nos juntemos en Santiago o en una comuna en particular, cuenten con toda mi disposición. Les envío un abrazo fraterno desde Copiapó, Atacama, para todas las personas que nos han visto, para la corporación en particular y por supuesto para Rodrigo también, con quien nos vamos a encontrar personalmente ya el próximo domingo. Gracias, compañera. Muchas gracias. Chao, chao, besitos. Nos vemos un ratito más. Rodrigo, a ver, mira, la pregunta que hacían el compañero Omar Bermúdez, decía, ¿cómo evitaremos los excesos asociados a la Ley de Seguridad Nacional, de respeto al derecho a expresarse, de protestar, de respeto a los derechos humanos, de no abusar el uso de las armas para reprimir y no mutilar a nuestros compatriotas? Ya, me imagino que se refiere a la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿cierto? Yo creo. Sí, pero pensemos, respondámoslo así, mira. Tú sabes, a ver, y vuelvo a lo mismo que decía adelante. En un momento yo decía, oye, ¿por qué se producen estas situaciones? Yo me defino como un mecánico social, Fernando. A mí me gusta reparar todo lo que veo que está mal, que es injusto, siempre ando pensando. Y me pregunto y digo, ¿por qué se dan estas situaciones? ¿Cachai? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tenemos una policía que trabaja sobre la visión del enemigo interno? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pensamos de que el derecho a la protesta es como un caldo de cultivo para cometer delitos? Efectivamente, hay situaciones que se escapan, pero ¿vale eso para que el Estado diga no vamos a permitir eso, no vamos a permitir que nadie proteste? No. ¿Y por qué se produce eso? Y sabes que yo siempre llego a la misma conclusión. Es porque faltan estos 4 pilares que yo te digo. Porque mira, sígueme. Los 4 pilares eran responsabilidad, el ombudsman, el tema de la participación ciudadana y el tema de los conceptos. Hoy día yo te pregunto, si hoy día va y yo llamo a manifestarme y me reprimen de manera violenta, ¿a quién reclamo por esto?
Ya, no de partida en esa política pública no tuve participación ciudadana. Segundo, si yo busco la responsabilidad del que se encargó de dar la orden para que me reprimieran y me generaron daño a mí y a mis compañeros, nadie paga. Y tercero, ¿quién me defiende si hoy día el sistema penal tiene una unidad para la defensa del Estado que se llama Ministerio Público, que es el que aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado? Tiene una unidad que esa está por Constitución. Tiene una unidad que es para la defensa de los imputados, que está por ley, o sea, está bajo la Constitución. Una cuestión increíble, increíble, que la representación del Estado esté constitucionalmente y la de los imputados esté por ley. Pero ¿sabéis qué es lo que es más increíble? Que la de las víctimas no exista. Porque no existe hoy día quién representa a las víctimas. Entonces te das cuenta, no tienes una participación ciudadana real, efectiva y vinculante. No tienes responsabilidad de la autoridad político-administrativa. Es más, los generales de las fuerzas de orden y seguridad no pueden ser sujetos de acusaciones constitucionales. Está prohibido. Bueno, no está señalado, no es que esté prohibido, no está señalado, entonces no pueden ser sujetos. Nosotros no tenemos la posibilidad de ejercerle un juicio político para poder decirle, tirarle la oreja y decirle que su actuar fue erradísimo y que tienen que dejar el cargo. Y tercero, no existe un organismo que defienda a las víctimas. O sea, imagínate que hoy día yo hablo del caso Fabiola Campillay y de muchos otros más, y la pregunta digo, ¿cuál va a ser la reparación que va a hacer el Estado de Chile? La reparación va a ser una reparación moral, económica, un cambio en los protocolos, una asignación de responsabilidad a las personas que participaron. Porque fíjate que incluso cuando yo tengo este tema y hablo de la seguridad interior, para poder circunscribirme a la pregunta, ¿aplicamos la seguridad interior del Estado para qué? Para demostrar que delitos de daño a la propiedad de la República, de daños públicos, que son, a ver, y aquí quiero hacer un análisis preliminar. Hay una regla para las personas que no son abogados. La regla dice que tú no puedes tener en prisión preventiva a una persona cuyo delito tiene asignado una pena que es de menos de 5 años. ¿Correcto? Ese es lo preliminar, para que tengamos la conversación. Si usted tiene un delito cuya... Usted no puede estar en prisión prohibido. Entonces, cuando yo me pregunto, digo, todos estos cabros que participaron y que rompieron, claro, tú podés tener un juicio, podés decir lo que queráis, pero la asignación de la pena son menos de 5 años, porque son 540, son año y medio, bueno, ahí nos bandas, pero son menos de 5 años. ¿Por qué están con prisión preventiva hace 9 y 10 meses? ¿Dónde está el debido proceso ahí? ¿Cachai, no? Entonces, cuando tú siempre vas a llegar a lo mismo, vas a llegar a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Y quién aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado? La aplica única y exclusivamente el Ejecutivo, porque ni siquiera lo hace a través del Ministerio Público, es el Ejecutivo. Y esa ley tiene sistemas de investigaciones especiales, sistemas de asignación de penas especiales, sistemas de acusación o imputación de cargos especiales. Lo mismo que la Ley 20.000 de droga, lo mismo que había otra ley más, eran 3, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de drogas, de ahí me voy a acordar, que eran las 3 donde es muy difícil hacer el análisis del debido proceso de derecho, ¿ya? Porque se entiende que bajo situaciones especiales, pero también si nosotros miramos, esas leyes son de la década del 50, amigo mío, de ahí viene la lógica, no de la lógica del Estado actual. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque por un lado tienes un Estado muy fuerte, con instituciones muy fuertes, como el Ministerio Público y como el Ministerio del Interior, que fija esta política, esta estrategia de convertir delitos que son de daño a la propiedad pública en delitos o simples delitos, como tú quieres verlo, en crímenes sobre 5 años para poder aplicar la prisión preventiva. Pero por otro lado, ¿cuál es la posibilidad que tienen esas personas de defensa? Tanto las personas que han sido imputadas de esos delitos como las víctimas. Es mínima al lado del poder que tiene el Estado. Eso es lo que hay que cambiar. Tienes que darle más fuerza vinculante a la participación ciudadana, a la responsabilidad de los órganos del Estado y a la defensa, amigo, de que los derechos, por ejemplo, el derecho al debido proceso, la aplicación directa de la Constitución, hoy día el principio de supremacía constitucional es un principio súper mermado, porque cuando la gente quiere aplicar de manera directa la Constitución, le dicen que no. O sea, hoy día te dicen, mire, su derecho tiene que estar en un código, tiene que estar en una ley.
Tú no podés decir, oye, me están discriminando. El artículo 19, número 2 y número 3 habla del derecho a la igualdad en la ley y el igual protección al ejercicio de los derechos. Yo tengo derecho a un abogado desde las primeras gestiones. Dice la ley, en la Constitución, yo tengo derecho a un letrado desde la primera gestión. La primera gestión no es en tribunales, es desde que me vaya a ver a la comisaría, desde que pregunte dónde me tienen detenido, desde que saber que la detención fue de acuerdo a la ley, que no me tengan en cualquier lugar, que no me pasen a llevar, que me hayan leído mis derechos. Como eso no existe hoy día, amigo mío, claro, tenía un puro lado que avanza. Si es lo mismo que hablábamos delante. Cuando tenía un puro lado que avanza, avanza como locomotora, porque nadie lo para. Eso es, por eso yo hablo de que la Constitución tiene que tener sus elementos. No es porque le demos impunidad al desorden, como dijo el otro día un compadre en un debate, o que vayamos a transformar en este país en un país desordenado porque le estamos dando más derechos a los imputados que a las víctimas. No es por eso, es porque no podemos imperar la lógica del enemigo interno, porque al final del día todos podemos pasar de ser víctima a victimario. ¿Y sabéis dónde está el mejor ejemplo? En las detenciones ciudadanas. Fíjate lo que ha pasado en las detenciones ciudadanas, donde personas que porque se han tratado de defender de una delincuencia que no es culpa de ellos, porque la gente no nos tenemos que defender, es el Estado el que nos tiene que defender, porque para eso existe. Y porque hemos tratado de se les pasa la mano y han cometido, y ahora pasan de ser víctimas a ser victimarios, y muchas de esas personas arriesgan pena de cárcel, ¿cachai? ¿Te das cuenta? Y eso es porque nadie se hace responsable, porque nadie del Estado le dicen, mire, si esto falla, usted paga. Es usted el que tiene que cambiar los protocolos, no yo. Usted no me puede obligar a mí a que yo cambie los protocolos, porque yo tengo un derecho constitucionalmente establecido, que es el derecho a manifestarme sin armas, de manera pacífica y sin armas. 19 número 3, que también va a estar como un derecho a manifestarse y a las reuniones, porque ese derecho es constitucionalmente establecido en el mundo, es internacionalmente reconocido ese derecho, porque no se puede criminalizar la protesta, porque si es así, no tiene forma de levantar el descontento social. Esto es igual que una olla a presión, Fernando y chiquillo. Bueno, por lo menos así como lo veo yo. Si tú no das esos espacios para mostrar el descontento de la gente ante determinadas políticas y no les das herramientas como, por ejemplo, los mandatos revocatorios, las iniciativas populares de ley, si no le das eso, ¿tú sabes cuándo te enteras del descontento social? Cuando ya lo tenía encima, cuando la gente no aguanta más, cuando tiene la hasta el cuello y la gente sale de manera violenta. ¿Por qué? Porque no le diste ninguna salida. Pero cuando tú empiezas esos espacios, como tener una olla a presión, ¿se acuerdan la olla a presión antigua? Que tú le vas sacando la presión. Esa olla a presión son estas herramientas de participación ciudadana, son este reconocimiento que usted quiere protestar, ni un problema, no lo vamos a criminalizar, proteste. Pero sepa que eso, todo derecho, tiene una obligación, ni un problema. Hágalo de manera pacífica, se puede, no lo vamos a criminalizar. También, si a alguien lo toman detenido en eso y ha sido detenido por un delito que merezca menos de 5 años, no se puede ir en prisión preventiva, porque si no, eso sería generar un estado policial, un estado inquisidor, que anda detrás de la gente cuando los quiere criminalizar, pero no anda detrás de los que generan daños o de las policías cuando reprimen de manera violenta y sin respeto a los parámetros internacionales en el uso de la fuerza. Porque también reconozcamos algo, si tenemos policías y que son necesarios para la democracia, si en todas las democracias necesitan órganos que mantengan el orden público, pero que mantengan el orden público, porque esas personas tienen más capacitación, tienen el uso de las armas y tienen el uso de la fuerza institucionalmente establecida. Por tanto, el parámetro de conducta de ellos es superior al parámetro de conducta de cualquier ciudadano. Es por eso que tenemos que hacerlo respetar. Bien, no, tiene toda la razón, sí. Por algo te conocemos, por ejemplo, que hay 11 vecinos en una población que están presos justamente por una detención. Hoy día en la mañana me dio mucha pena escuchar esa noticia, ¿cachai? Porque fíjate que todos, mira, si hay un libro que es muy decidor, dice que el gran responsable siempre de los problemas sociales es el Estado, pero es el único que nadie ha podido culpar. Es verdad, el Estado siempre se lava las manos. Es como, tenemos un problema de seguridad social y, pero son ustedes los problemáticos, entonces, y ustedes pelean entre ustedes. Tenemos un problema en la política. O sea, imagínate que hoy día la solución, amigo, la solución de todos los problemas sociales está en manos de un establishment político. Y los políticos, con todo el respeto, yo los quiero a los políticos partidistas, tenían un 4% de aprobación popular. O sea, si tú lo aplicáis en lógica, te das cuenta que organismos con un 4% de aprobación popular tenían que dar soluciones para el 100%. Es complicado. Tenemos que empezar a crear las confianzas, pero para eso, con verdad y justicia, pues, amigos. Si no, está difícil, ¿o no? Exactamente. Tenemos dos últimas preguntas
Rodrigo, para ir finalizando, aquí hay una pregunta del compañero Antonio Ramírez que dice, ¿están ustedes de acuerdo en limitar la tasa de ganancia de las grandes empresas? Es sabido que para numerosos sectores la actual tasa a nivel de las grandes empresas supera con creces el 70 al 90%. Por cierto, esto significa cambiar la comprensión actual del derecho de propiedad. Ahí, nuevamente tenemos otro problema de entendimiento. Mira. No, pero es que está bien, pues si esas preguntas, pero si esas preguntas a mí me gustan, son preguntas de sentido común, amigo. Si de repente dicen, no, es que para escribir una constitución tenía que ser un abogado de Harvard, ¿cachai? No, no. Tiene que ser una persona que ame tu país, que quiera el bien común y que tenga sentido común. Hoy día, ¿tú sabes cómo funciona el sistema bancario? El sistema bancario funciona con un concepto que se llama la especulación legal. Y la especulación legal está avalada por unos convenios. Todos los sistemas bancarios se unen en la ley de Basilea, se unen en acuerdo. Hoy día están en el Basilea 3, donde se reúnen. Pero en términos sencillos, la especulación legal consiste en que tú puedas prestar más plata de la que tienes. O sea, hoy día yo como banco, el negocio de un banco es captar dinero del público y prestarlo a interés, ¿cierto? Yo capto dinero del público, le pago una tasa de interés a esa persona y lo presto a tercero a una tasa de interés más grande y me quedo con el spread, es la diferencia. Pero la especulación legal dice que yo puedo prestar más dinero del que tengo. Y hoy día la Basilea 3 dice que yo puedo prestar hasta 30 veces el valor de lo que tengo en caja. Eso es decir, yo tengo $1 en caja y puedo poner en el mercado financiero hasta 30. Por eso que existe la ley de corralito, pues, amigo, que cuando quieren todos sacar la plata, ¡pum!, hay una ley que lo impide, porque si todos quisieran sacar la plata, nadie podría sacar la plata. Porque lo que más el banco te podría pagar es 1 partido por 30 de tu peso, porque puede prestar hasta 30 veces, ¿me cachai, no? Ya ahí tenemos una complicación, ¿sí? O sea, segundo, hoy día tenemos una ley, que es la 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero, que establece un concepto del interés compuesto y la tasa máxima convencional, que dice que la tasa máxima convencional es la tasa de interés fijada por el Banco Central, aumentada en un 50%. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que cuando tú tienes una tasa de interés, la tasa de interés simple es, por ejemplo, yo tengo el 1, te presto 100 pesos al 1% en una tasa de interés simple en 10 cuotas, significa que tengo 10 cuotas de 10 pesos, el 1% de 10 es 1. O sea, cada cuota vale 11 pesos. ¿Sí o no? 11, 11, 11, 11. En cambio, acá funcionamos sobre un interés compuesto, donde la primera cuota es 10 más 1, 11, y en el interés simple no hay que eran todos 11, 11, 11, 11. Ya, acá no. 11 pasa a ser la tasa, pasa a ser el capital de la cuota número 2. Entonces la cuota número 2 parte en 11 y el impuesto y la tasa de interés sería el 1%, pero no de 10, sino que de 11. ¿Cachai? Y ahí empezáis a subir. Entonces cuando tú miráis la estratificación, miras abajo cómo termina la deuda y has pagado entre 2,5 y 4 veces la deuda. Y mientras más larga es la deuda, más veces pagas. O sea, en una deuda de 30 años, termináis pagando, fíjate que una deuda de 30 años, el primero 60%. El 60% del tiempo tú estás pagando intereses. Recién ahí empiezas a pagar el capital. Dicho eso, que yo tengo todo un tema y creo que eso tenemos que trabajarlo, no como una forma de que se elimine el sistema bancario, como me dijeron una vez, no, pero creo que debería ser más justo. ¿Por qué? Porque yo siempre creo que yo no tengo problema en que tú ganes dinero. Lo que yo sí tengo un problema es cómo te lo ganas y en qué lo gastas. Ese es mi problema. Porque si tú te capturas rentabilidad social, significa que tu negocio, tu modelo de negocio no eran esto. Porque te estás apropiando de algo que no era tuyo, de algo que es de todos. Pero tú lo estás apropiando para hacerte más rico tú, para hacerte más rentable. Pero dicho eso, ¿cómo se puede lograr? Hoy día el derecho de propiedad, amigo, está definido, no es la Constitución, viste que te acuerdas que yo hablé de los 4 pilares, responsabilidad, ombudsman, participación ciudadana y conceptos, ¿te acuerdas que yo le llamaba a la Torre Babel? No. El derecho de propiedad no está definido en la Constitución, pero sí está definido en el Código Civil de 1855 de Andrés Bello. Y nunca lo han querido aplicar como Andrés Bello lo quiso aplicar. Si Andrés Bello, yo era chileno, ¿no? Siempre se ríen los venezolanos, yo le digo, no, si era chileno. Él dice que el derecho de propiedad o el derecho de dominio, es el que se tiene sobre una cosa corporal para usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Y ese contra derecho ajeno, él lo llamó la función social de la propiedad. Eso quiere decir que el derecho de propiedad no es absoluto,
sino que tú lo puedes ejercer siempre y cuando tú no le hagas daño a otra persona. Entonces, cuando yo analice eso, oye, ¿y cómo ocurre lo de Petorca entonces? Donde tenemos agua que le damos a las paltas, pero no, hay gente que no tiene agua para tomar, man. Es imposible. Desde el concepto del derecho de propiedad, del Código Civil, es imposible que eso pase, porque la función social dice que esa agua tiene que ir a la función principal, que es la vida de los ciudadanos y no la de un determinado modelo de negocio. Eso se llama función social. Y la función social está descrita en el inciso tercero del artículo 19, número 24 de la actual Constitución. Y fíjate que yo empecé a buscar sentencias para ver dónde se había aplicado. Y la única que encontré me la dio un constituyente que se llama Cristian Viera de Talca, que era una de unas araucarias, a propósito de cuál era el valor de la función social que tenían las araucarias, que evitaba de que fueran cortadas o fueran taladas. Pero no hay más. Entonces, por eso que yo te dije que uno del cuarto pilar tiene que ser la conceptualización de los derechos, porque si tú no conceptualizas eso, ¿quiénes terminan ganando en tribunales a propósito de establecer cuál es la función social? Las grandes compañías que tienen grandes estudios de abogados. Pero el pequeño empresario, el pequeño agricultor, el pequeño campesino, el ciudadano, no tiene esa posibilidad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo yo me enfrento hoy día? A ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo yo le digo hoy día cuál es la función social que tiene el barrio San Eugenio, que es un sector patrimonial? Y le digo al Estado que ese sector patrimonial del barrio San Eugenio, donde está el Icamau, está el colectivo Icamau. ¿Cómo le explico al Estado de que ese sector es un barrio patrimonial importante para la cultura chilena y que no puede ser intervenido por las constructoras a propósito de la apertura del plan regulador, para que en ese sector coloquen indiscriminadamente block edificios? ¿Cachai, no? ¿Te das cuenta que podemos entrar en esa? Pero para entrar en esa tenemos que reconocer ese valor, tenemos que reconocer. Y lo mismo en el tema de los impuestos, amigo mío. Hoy día cuando me dicen, pero ¿por qué los ricos tienen que pagar impuestos? Si no es por un tema de lucha de clase, es por un tema de justicia material. Yo le decía, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo soy dueño de un retail y gano mucha plata en un retail. Para que yo tenga ese retail, tengo que tener clientes. Para que esos clientes lleguen a mi retail, tienen que haber calles asfaltadas para que lleguen rápido, ¿cierto? ¿Esas calles las pagué yo? No, pero llegan mis clientes por esas calles. Tiene que haber seguridad, y en esa seguridad tienen que haber iluminación, ¿cierto? Tiene que haber luminarias para que no asalten a mis clientes. ¿Esas luminarias las pagué yo? No, no las pagué yo, las pago el Estado. Tercero, para que lleguen a mi retailer tienen que llegar a través de un transporte público, que sea rápido y expedito, ¿cierto? Listo, ese transporte público lo pagué yo, no, lo pagó el Estado a través de los impuestos. Para que ellos puedan comprar, tienen que tener una retribución, ¿cierto? Y esa retribución tiene que ser a través de un sistema que no depende de mí, porque no trabajan para mí. ¿Quién lo paga? El Estado. Cuarto, yo tengo que tener trabajadores y esos trabajadores tienen que tener un soporte. ¿Quién lo paga? El Estado. Todos los elementos que te acabo de describir son elementos que los paga el Estado a través de los impuestos de todos y todas, para que tú, que eres el dueño del retail, le gane plata. Entonces la pregunta es, ¿eso es justo? Si ni siquiera hablemos no hablemos de ley, no hablemos de tratado internacional alguno, ¿te suena justo que todos nosotros como Estado, todos y todas, metamos plata de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo, para que tú no más ganes plata? No suena justo, ¿cierto? Entonces suena más justo que le devuelvas, y eso se llama la rentabilidad social. Tú te estás apropiando de la rentabilidad social. Lo mismo cuando tú tienes una minera y para poder abrir las vetas tenés que hacer explosiones, esa llama tronadura. Y pum, tu tronadura, y yo estoy al lado en una comunidad y pego el medio salto y no me dejas dormir con tus tronaduras. O lo mismo cuando tú haces un proceso y tienes externalidades negativas, como por ejemplo levantas polvillo o me contaminas. ¿Yo por qué tengo que aguantar eso si yo también tengo una casa, ahí también tengo una familia? Todos esos elementos dicen relación con justicia material, por lo cual usted debería pagar. Usted debería pagar. Eso. Ya. Bien interesante. Perdón, que me fui en la ola, perdón. No, está bien, Rodrigo. Yo creo que está todo interesante. Yo creo que para nosotros es bastante interesante esta disertación, digamos, en varios temas. Los otros constituyentes me dicen que callen lo que sea la ola. Ya, para terminar, Rodrigo, dice el compañero Luis Fuente, ¿qué rol le dan ustedes a los acuerdos constitucionales generados en los cabildos, generados en el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Los tomarán en cuenta? Bueno, Sí.
también tengo que agregar a esto que, para que los compañeros sepan, yo no sé si te invitaron a ti, pero la Asamblea Popular Constituyente ya entregó que es una asamblea que reúne a distintas organizaciones del país, son como 140 organizaciones, le presentó invitó a varios constituyentes para hacer una presentación del mundo organizado social, con respecto, digamos, Sí, lo que pasa es que a mí, yo soy como el hermanito el solito acá, po. Es que yo siempre, yo les digo, porque como yo no fui compartido, fui solo en Sí, una lista de una pura persona, entonces a mí yo tengo que andar detrás de esas invitaciones y les digo a todos los constituyentes, invítenme a su casa a tomar once, pero porque ya te claro, porque invitó. como no tengo una organización, entonces no me llegan los correos, yo digo, pucha, invítenme, a mí me gusta ir eso para aprender, ¿cachai? Y les digo, ya, pues mándenme correo, yo encantado de ir. Y se ríe porque me dice, este anda buscando amigos, me dice. Bueno, esta es la última consulta. Sí, pues los resultados de Loela son súper importantes, que son los encuentros locales autoconvocados, porque, a ver, respondiendo a la pregunta, sí los hemos tomado en consideración, pero no solamente como un tema de poesía, sino que los hemos tomado como parte integrante de los elementos a conversar en el debate constitucional. ¿Y por qué? Porque nosotros consideramos de que ahí hubo un insumo súper importante, imagínate, en el 2016, donde si tú los lees, amigo mío, te vas a dar cuenta de que los elementos que más se repiten son educación, pensiones, dignidad, justicia. O sea, ahí teníamos los elementos para poder haber evitado el levantamiento social con las características que tuvo el 18 de octubre. Si nosotros hubiésemos trabajado en esos elementos que ya teníamos, porque a mí me da risa cuando hay un libro de Daniel Jadwe que decía no lo vimos venir, o no lo vieron venir, una cuestión de un libro, donde él hace un análisis sobre esto y dice, ¿cómo no lo vieron venir si no lo vimos? Porque se incluye. ¿Cómo no lo vimos si teníamos todo el insumo? Pero ¿saben lo que hizo el Estado de Chile? El Estado de Chile lo metió debajo de una carpeta. ¿Saben cuánto nos gastamos en esos encuentros? 3.713 millones de pesos. Nos gastamos en esos encuentros y lo dejamos debajo del colchón, ahí, archivado. Y esa información es información vital. Bueno, hoy día se liberó, después de una pelea gigantesca que dio en la sociedad civil, y se puso en un sitio que se llama datos.gov.cl, y ahí lo podía encontrar. Y ahí te salen resultados maravillosos, y tú podías entender cómo lo que la gente opinó, pero obviamente tienes que hacer la distinción. Ahí no se levantó de manera espontánea lo que la gente pudiera decir, esto es lo que quiero, sino que habían algunas preguntas que venían parametrizadas. ¿Usted cuáles son, por ejemplo, te decían, de estos 5 principios, cuál cree usted que es el más importante? Pero te dieron 5, no te dijeron, dígame usted cuál es el principio que usted más repite. ¿Ya? Pero sí son insumos súper importantes, y respondiéndote, la constituyente, sí, por lo menos el grupo de autoconvocados, que somos 90, porque eran 87, pero llegaron 3 más, ¿ya? Para te paso el dato. Llegaron 3 más, y de estos 90, sí, nosotros lo hemos tomado, incluso ha sido parte de los elementos que hemos puesto en las comisiones. Y porque cada una de las comisiones, nosotros nos dividimos en 8 comisiones, primero los 85, en 8 comisiones que entregamos, discutimos 3 momentos. El antes, o sea, qué es lo que le pedíamos al gobierno como garantías mínimas para el antes, entendiendo que tenía que haber equidad regional, igualdad, equidad de género, pluralismo, tenía que haber igualdad material, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, teníamos algunos que venían de Palena para acá, cómo respetar a los pueblos originarios en su cosmovisión. El segundo es el momento del antes. El segundo momento era el durante, o sea, ¿qué es lo que pedimos nosotros en la asamblea, en la ceremonia misma? Y ahí también respetando paridad de género, equidad territorial, igualdad material y pueblo originario, porque ellos también tienen una cosmovisión de lo que querían hacer ahí. Y el momento del después, ¿cómo nos vamos a hacer después? O sea, en un momento cuando te diga, sí, acepto el cargo, ¿qué pasa el después? Porque tenemos que elegir presidente y vicepresidente. Y ahí, y tenemos que darnos una reglamentación y ver cómo vamos a trabajar. Gracias, Luis. ¿Cómo vamos a trabajar de aquí en adelante para lograr el objetivo, o sea, el entregable a la ciudadanía? Y ahí, en ese momento, es donde estas 8 comisiones tuvimos a la vista
los resultados de Loela, y ahora en las comisiones que se crearon, que son, para que te dije antes, que son presupuesto, comunicaciones, presos políticos de desmilitarización, la COVID, y una de enlace, que se llama, de enlace, son 5. En esas 5 también se tienen en consideración estos elementos, precisamente para generar valor, ¿cachai? Porque necesitamos, esta vez, mismo error de decir no lo vimos verla. Hoy día necesitamos escribir una constitución habiendo escuchado a los 19 millones de habitantes. Habiendo escuchado, pero también que la participación sea real, efectiva y vinculante, porque si no, al final del día, gracias a Apolo, porque si no lo hacemos de esa manera, al final del día no vamos a generar valor. Sabes que no va a haber una cercanía, un elemento que le diga a la gente, sabéis que esa constitución también es mía. Esa, en una coma, pero también es mía. Fíjate que es primera vez desde 1810 a la fecha que tenemos la oportunidad de darnos una constitución de, para y por la ciudadanía. Nunca lo habíamos tenido. Siempre era la élite las que nos escribía. Y esta vez más encima la vamos a hacer con paridad de género, con mirada de género. La vamos a hacer con inclusión de los pueblos originarios. Tenemos una oportunidad tan linda, tan linda. Gracias, Emilio. Una oportunidad, hay una canción que dice que ya no se trata, bueno, ahí decía, ya no se trata de elegir un presidente, sino que entre todos construyamos un Chile bien diferente. Yo le cambié la letra, así que yo decía, pero yo, y ya no se trata de elegir constituyentes, sino que entre todos hagamos un Chile bien diferente. Me encantó ese cambio que hice. Eso es, Pablo. Bueno, yo creo por los mensajes que te están enviando los compañeros, están súper gratos por haberte tenido con nosotros. Muy agradecido por tu respuesta. Y yo en lo personal, Gracias. te agradezco mucho que haya permitido mi invitación. A través también, digamos, no puedo dejar de mencionar a mi primo, que es tu amigo. Sí, el Pepe. El Pepe Flores. Así que quedamos encantados con haberte tenido con nosotros. Te lo agradecemos de corazón. Y en alguna medida, si necesitas o requieres de nuevo de la corporación o de conversar en algún momento nuevamente, bueno, ahí estaremos y estaremos atentos a que nos cuenten alguna oportunidad cómo va el proceso. Por cierto, por lo pronto, invítenme a esos encuentros, a estas asambleas populares donde están las 140 organizaciones. Si me podéis invitar a eso. Mira, voy a hablar o preguntar si me quieren invitar, pero por último no, pero tú tienes a la compañera Bárbara Sepúlveda que te ha invitado, ella está participando. Sí, pero la barba es muy seria. es que yo la molesto porque siempre sale así, sale en la foto sale así. Y cuando le saca la foto, sale igual de serio. Entonces yo le digo, no cambiáis nada. Se ríe. No, te digo yo no, o sea, yo puedo, pasa que yo participo como organización social, pero voy a verlo, pero parece que está, digamos, por el momento, te digo, ya están las conclusiones de los diferentes encuentros. Ahí voy a conversar con los compañeros qué se sigue hacia adelante y ahí te comento. Ya, pues. Aquí estoy mandando mi fono. A ver, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 30. A ver, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 30. Ahí está. Acá, ahí se los mandé. Ya, pues, chiquillos, un saludo, chiquillos y chiquillas. Porque siempre me da risa que me dicen chiquillos y chiquillas, me dicen que le habla todo así como si fueran niños. Sí, porque hay como me trataba mi mamá. Entonces, un saludo a Luis Fuente, Alma Seguel, Emilio Daroch, a Apolo Olivares, Luis Fuentes, Antonio Ramírez, mira, Omar Bermúdez, Luis Fuentes, Apolo, Emilio, a todos un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante. Un beso y un abrazo sin COVID. Oye, increíble cómo nos cambió la vida. Antes el que te quería, te daba un abrazo y un beso. Ahora es el que te odia, bueno. Bueno, a todos mis compañeros que hoy día nos han acompañado, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este día y a ver si podemos volver a vernos en unos días más cuando podamos tener algún otro conversatorio. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. Chao.